estamos con Francisco Santos Calderón, quien es nuestro invitado del día de hoy para este video podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sucede con el periodismo en Colombia en la actualidad. Pero pues bueno, antes de empezar, háblanos un poco de tu trayectoria, pues en el mundo de la política y claramente en el periodismo, eres periodista. Pues mire, mi familia fue dueña del periódico El Tiempo desde el año 1913 hasta el año 2007 que se vendió. Claro. Hasta el año 2002, desde el año 84. Fui columnista del Tiempo. Al ser columnista, porque eran momentos duros de Pablo Escobar, me secuestró Pablo Escobar, porque yo escribía muy duro contra Pablo Escobar. Luego de salir del secuestro en el año 91, seguí en el periodismo, pero creé una fundación que se llamaba País Libre, para ayudar a las víctimas del secuestro. Entonces yo hacía dos cosas. Yo trabajaba en la fundación de 6 de la mañana a 9 de la mañana, en el periódico de 9 de la mañana a 7 de la noche, y en la fundación de 7 de la noche sin editado. Entonces mi vida fue no solo el pero también de derechos humanos. ¿Podríamos hablar un poco de ese secuestro? Pues ese secuestro es... A ver, a la gente se le olvida que Colombia llegó a tener 3.000 secuestros al año. Claro, porque era una época marcada bastante pues, por el narcotráfico, pero sobre todo la violencia, y también entran los grupos armados ahí. El terrorismo, el narcotráfico. Y Colombia empezó a crecer en términos de secuestros. Se crearon estructuras secuestradoras muy fuertes. Una de ellas, de Popeye, fue la que me secuestró. No, el de los Priscos fue la que me secuestró. Y nada, eso es acostarse sin saber si uno va a vivir al siguiente amanece y levantarse sin saber si ese es su último día. Entonces uno aprende a manejar pocas expectativas y a sobrevivir. Y yo sobreviví. No me cambió. No me cambió mi personalidad. Seguí siendo igual de vocal, de decir las cosas como las siento. Pero sí me llevó a crear esa fundación y a dejar de ver los toros desde la barrera, que es como el periodista que los ve ahí, y a meterse en el ruedo, torear también mientras uno, porque pues al ser activista de derechos humanos me metí en muchas cosas. Hicimos las marchas contra el secuestro el año 96, hicimos 5 marchas muy grandes. O sea, ¿de alguna forma ese secuestro te motiva a seguir diciendo las cosas como eran aún más? ¿O ahí cambia algo? No, a ver, a mucha gente la cambia, a mí no me cambió. A mí, por decir las cosas de que me secuestraron y por seguir diciendo las cosas que casi me matan 10 años después. Pero lo cierto es que ese activismo, pues yo era periodista, pero también con País Libre hicimos 5 marchas contra el secuestro en el año 96. Después promovimos el mandato por la paz en el año 97 con distintas organizaciones que sacó 10 millones de votos. Después, cuando el ELN secuestra una iglesia, la gente aquí no sabe que el ELN secuestró toda una iglesia. Entró en la iglesia y se los llevó a todos. Imagínense, la gente no sabe eso, no se acuerda eso. El ELN, de ahí murieron varias personas y nosotros ahí arrancamos otras marchas de protesta que se llamaban No Más, y esas marchas de protesta empezaron a generar protestas por todo Colombia gigantes contra el ELN, contra las FARC y contra los paramilitares también, pero contra sobre todo los primeros dos porque eran los que más secuestraban. Claro, un proceso de violencia pues enorme. Enorme. Y era el proceso de paz con las FARC. Las FARC en el proceso de paz continuó secuestrando mucho. Y en un momento dado, cuando hicimos todas esas marchas del No Más, empezó a afectar su imagen, obviamente. La gente se estos son. Claro. Y ahí tomaron la decisión de matarme. Me salvé por otra casualidad de la vida y me tocó irme a España. En España trabajé 2 años en el periódico El País. Y después, estando en el periódico El País, Álvaro Uribe me dice, venga, que necesito no sé qué, y me invita a ser candidato a la vicepresidencia, cosa que yo nunca busqué. ¿Pero en algún momento te llamó la atención todo el tema de la política? O sea, no. ¿Te movía o no? No, nunca me llamó el tema de la política. Me llamó el tema del activismo. Pero mire, le cuento, las primeras marchas del año 96 que mi papá estaba vivo, me cuenta mi hermano que mi papá, caminé con él unas cuadras y vio tanta gente y dijo, uy, este hijo va a acabar en política. Para que vea que los viejos siempre son sabios, siempre son los que saben. Y a partir de ahí, 8 años en la vicepresidencia con Álvaro Uribe,
cambiamos el país es otro gracias a esos 8 años. Claro. Si no, todos ustedes estarán viviendo hoy como Venezuela, tengan la certeza. Estarán teniendo que emigrar porque Colombia iba así y nosotros logramos dar la vuelta y ponerlo a andar así. Pero bueno, y después, para terminar, fui director de RCN, año y medio. Okay. Me echaron por presión del presidente Juan Manuel Santos, que presionó a los señores Ardila y les dijo, ustedes lo siguen entendiendo, ahí van a tener problemas sus negocios conmigo. Yo no tuve problema, me fui. ¿Por qué crees que se generó ese choque ahí? Pues... Porque yo en la emisora era muy duro contra el gobierno, por las cosas que hacía mal. De Santos. Sí, ¿verdad? que es mi primo hermano, con quien tengo muy buena relación personal, pero en términos políticos somos agua y aceite. Okay. Y ya, después, en el año 2018, el presidente Duque me pide ser su embajador en Estados Unidos y soy embajador hasta el 2021. Y el resto, siempre escribí, siempre me he hecho. Puede que haya estado de vicepresidente, mi vida es esto, es el periodismo. Mi razón de ser es esa, con un objetivo que me dio el secuestro, pelear por la libertad. La libertad para mí es el objetivo fundamental de mi vida. Ok, y tú como periodista realmente, ¿tú cómo estás viendo el periodismo en la actualidad? Porque tengamos en cuenta que hay un factor enorme que acá pues altera el periodismo y es lo que hoy en día conocemos como un influencer, que se cree periodista muchas veces sin serlo, sin tener los conocimientos y las bases pues que un periodista realmente tiene. Mire, el periodismo sufrió una transformación después del año 2007, cuando las redes sociales se disparan. Los periódicos y los medios de comunicación empiezan a disminuir la publicidad. Claro. Hoy muchos están quebrados, hoy muchos han cerrado. Hoy rentables son solo, yo creo que 4 o 5 medios en el mundo: el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, el Economist. Aquí en Colombia el señor Gilinski tiene Semana, tiene El País de Cali, unos empresarios muy grandes de Antioquia tienen El Colombiano, unos empresarios, Sarmiento es dueño del Tiempo, Santo Domingo es dueño del Espectador. Claro. Todos pierden plata y a todos los mantienen unos padrinos que utilizan obviamente para el poder político, o sea, tampoco es que para tener influencia política. Okay. Eso es lo primero. Obviamente estos, al tener esto no como un negocio, sino como un instrumento, pues tratan de que sea lo más barato posible y se ha caído, digamos, la calidad. Ahí va otra pregunta que me surge, porque pues obviamente la labor del periodista también es hablar desde la verdad y desde la parte objetiva, imparcial sin importar pues la noticia. Yo de la objetividad no creo, la imparcialidad sí. La imparcialidad. Porque la imparcialidad quiere decir que usted mira las dos. O sea, tú ves eso y lo ves distinto a mí. Claro. Por tu razón, por cómo viviste. Entonces, ser objetivo es imposible porque todos... Siempre tenemos que pero reglas del juego, que es la imparcialidad, sí. Pero ya me lo mencionabas tú incluso en el caso de tu primo, cuando fue pues, presidente, que te sacaba del medio de RCN, porque pues ahí surge cierto choque quizá como de ideologías políticas, ¿sí? Y surge mucho también en el periodismo en la actualidad, y es esta cuestión de si... Es un ejemplo, si el medio es de derecha o es de izquierda y el periodista quiere entrar a hablar de una forma imparcial, no lo puede hacer, pues porque obviamente está trabajando para el medio, ¿sí? Entonces, si el periodista puede ser de derecha, pero si el medio lo impulsa a ser de izquierda, su noticia debe... Miren, el punto de vista sí puede ser, y ese espacio está, y hoy en día el punto de vista entra ya en las páginas, más que las páginas editoriales o de opinión, ya entra por todos lados. Pero la información... Porque se tergiversa, ¿no? Al final. Hay un proceso de tergiversación, las redes sociales son las peores tergiversadoras, pero en los periódicos y en los medios todavía hay mucho espacio para hacer muchas cosas que el buen periodismo permite hacer. El problema es que creo que cada vez hay menos capacidad en las personas para hacerla, cada vez hay menos tiempo, cada vez hay menos editores. Mire, yo leo Semana y leo El Tiempo y digo, ay Dios mío, eso cuando yo era editor en mi tiempo eso no pasaría, porque yo me fijaba en el título, en si el título correspondía a lo que decían, en por qué estaba titulado así, en la ortografía. O sea, y tenemos gente que se dedicaba a eso, a mirar eso.
Hoy ya eso no existe, hoy ya no hay editores. Entonces usted a veces ve una historia con un título y lee uno y nada de lo del título está ahí. O ve una historia donde dice, uy, qué historia tan buena, y dice, por Dios, ¿cómo no preguntaron esto? Por Dios, ¿cómo no me dicen esto de un accidente? ¿Cómo se produjo el accidente? No, los muertos. No Cinco preguntas, claro. Sí, el qué, el cómo, el dónde y el quién. Esas son las 4. Muchas veces los periodistas hoy ya no las preguntan. Claro. Y eso hace parte de falta de preparación también, de velocidad. Y de el nuevo elemento del periodismo, donde ya usted hoy lo que tiene es un periodismo es muchísimo menos, sí, mucho más alineado. Pero usted puede hacer periodismo alineado siendo bueno y serio. Entiendo, pero hay la cuestión que te mencionaba, pues tú cómo crees que el periodismo, digamos, se ve afectado de alguna forma por el influencer de hoy en día que pues con solo un clic ya tiene miles de vistas, reproducciones, pero pues su información muchas veces no es veraz. Y hemos conocido casos de varios influencers que creen que tienen conocimientos de política o lo manejan incluso como con sátira política. Y pues eso es lo que mal que les genera vistas, pero no tenemos como ese registro profesional que hace que ellos realmente tengan esa credibilidad ante todo el país. Mire, a mí lo que me preocupa es cómo van a informar las futuras generaciones. Claro, porque nadie lee un periódico ahora. Si se informan de TikTok, están jodidos. Claro. Si se informan de influencers, están jodidos, perdón que sea así de franco. Y yo creo que lo más importante es buscar espacios o personas que uno sepa de dónde vienen, qué son, cuáles son, que tengan credibilidad. Fuentes veraces. Sí, y que tengan credibilidad. Así sea un hombre de derecha, que usted sepa que es de derecha, pero que sabe de economía, y que lo que le dice está ajustado a, digamos, a la realidad, así sea desde una perspectiva. Yo no sé cómo va a ser el mundo de la información dentro de 10 años. Hoy estamos perdiendo la capacidad hoy la manipulación de la información es brutal. La de redes sociales es increíble. Con inteligencia artificial va a ser aún peor. Entonces, pues el mundo tristemente va a ser un mundo cada vez más desinformado y cada vez más manipulado. Claro, y ¿cómo podías ver tú, digamos, en el caso pues, del periodismo? Porque lo hablábamos también, en el caso de la estética, de la estupidez, porque realmente pues ahora se disfraza todo, ¿no? Está esto de moda de ser asteric, pero todos tenemos un concepto diferente de eso. Cada uno como que pierde su identidad, su cultura incluso, y eso es algo que a la historia pues la lleva pues como en un declive, mal que bien. Mira, pero es la realidad que tenemos tristemente. Mire, y por eso te digo, yo hoy no puedo ver a 5 años, no 10, a 5 años, y echo para atrás, cómo es que se van ustedes los jóvenes a informar. Yo sí sé a dónde me voy a informar. Yo sé que yo leo el Economist, yo sé que yo leo el Wall Street Journal, yo sé que yo leo el New York Times. Sé que si leo Semana o El Tiempo, logro saber qué es cierto y qué no, porque tengo la experiencia, pero muchos de ustedes van a vivir un proceso de desinformación que tristemente lo que genera es mucho más radicalización política, muchas más decisiones mal tomadas, porque finalmente en los medios de comunicación el objetivo, y el que yo tenía y el que yo aprendiera, usted tiene que darle toda la información a una persona para que tome una decisión sobre qué pensar sobre esto, qué pensar, pero tiene que darle todas las perspectivas para que decida. Perfecto. ¿Y tú cómo, pues en la actualidad, claro está, porque tienes una trayectoria larguísima? Nunca he dejado de ser periodista, nunca he dejado de escribir, sigo escribiendo, escribo columnas. En RCN, cuando estuve en RCN, yo viajé por todo Colombia y daba conferencias en facultades de periodismo donde les decían no estudien periodismo, porque el periodismo está cambiando por todo lo de redes sociales. Claro. Estudien historia, estudien economía, aprendan de negocios, porque si usted quiere ser periodista muchas veces le va a tocar a usted montar su propio negocio de periodismo para usted decir, ¿sabe qué? Yo me voy a dedicar a hacer periodismo en mi barrio y venga, le vendo a toda la gente de mi barrio o le muestro a toda la gente lo que está pasando en mi barrio o en mi comunidad. Darle mejor al periodista. O sea, mire, yo cuando era jefe de redacción del Tiempo,
Yo enviaba a un periodista 2 o 3 días a hacer esto y lo pagaba todo el tiempo. Venga, necesito que me haga esta historia. ¿No? Una vez tuvimos 5 periodistas dedicados a hacer una historia que se ganó un premio nacional y un premio Rey de España, pero le metimos, duraron un mes trabajando solo en una cosa, entonces, pero había el presupuesto, había la plata. Cuando las redes sociales nacen, cuando el internet se dispara, el internet se empieza a comer toda la publicidad y ya no tienen la publicidad, ya no existe la publicidad. Toda esa publicidad de los medios se perdió. Claro. Hoy la publicidad es de las redes sociales. Entonces uno se van achicando y hoy están así. Eso lo podríamos ver reflejado en que antes, hace muchos años, incluso creo que antes de yo existir y todo esto, en cada esquina se reparten los periódicos, se vendían. Hoy en día yo escasamente he visto al Cubo y es una cosa que no se encuentra. No, ya no. Mire, el tiempo llegó a tener circular 500.000 ejemplares. 500.000 ejemplares, un domingo, 500.000 ejemplares. Hoy no debe circular 20.000. Hoy ya está en 20, 30.000. No, usted no se imagina. Usted no se imagina, ¿sí? A ustedes, queridos amigos que están en este podcast, les va a tocar una vida muy difícil y muy distinta. Les va a tocar adaptarse a un mundo que cambia. Hoy lo que estudiaste y te sirve, y mañana ya no te va a servir, tener que estudiar otra cosa, tener que estar entrando y saliendo. Y creo que la educación tiene que volverse eso. Carreras de 4 años. Absurdo. Yo creo que sí, el sistema educativo va a tener que cambiar. Y para ustedes, los jóvenes, el mundo va a ser totalmente distinto. El mundo es, yo estoy aquí hoy, yo estoy allá mañana, yo estoy aquí pasado mañana, es un mundo de permanente movimiento y de permanente renovación de conocimiento. Repito, me diste esperanza, porque no es fácil quedarse ahí inmerso en ese barro y no salirse a buscar por lo menos una verdad mucho más completa. Vale, muchas gracias. Agradezco totalmente tu acompañamiento en este podcast. Nada. Tienes una trayectoria espectacular y ojalá pues, el periodismo más adelante pueda recuperarse. Y me lo muestra porque quiero mandarlo a mis redes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos.